La cápsula económica porque ya se encuentra con nosotros la doctora Jimena Echenique para hablar sobre la tensa calma económica. La doctora Jimena Echenique realizó estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana en el área de economía aplicada. Cursó también estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en análisis de inversiones, herramienta de minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría dinámica. También estudió licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía. Muy buenos días, doctora Jimena. Muy buenos días, Aníbal, Anaí. Un gusto estar aquí para presentar justamente esta cápsula de la tensa calma ante los anuncios, o sea, particularmente de aranceles sobre acero y aluminio. Así que eh, es lo que vamos a presentar el día de hoy. Por favor, ¿puede comenzar a explicarnos cómo es esta situación de la tensa calma económica? Sí, muy bien. En la economía mundial podemos anunciar que estamos en una tensa calma. Realmente pocos diarios son los que no plantean hipótesis sobre los efectos nacionales de las medidas en materia de política económica que se diseñan desde Washington. La mayoría de los análisis centrados en la respuesta de la Casa Blanca a la inminente y profunda presencia de China en la economía mundial. China, ubicada por José Clavijo en su texto El sesgo contra el imperialismo estadounidense y la complacencia de China y Rusia, como el primer rival sistémico a la hegemonía estadounidense, ha respondido a un modelo cuidadoso que desde mi perspectiva no deja claro aún su interés por constituirse como una potencia imperial al estilo occidental. En el marco de esta discusión, Washington cada día deja ver su preocupación por continuar con el liderazgo tecnológico y paralelamente construir un tipo de nueva era industrial. Propósito que, de acuerdo con Rob Kahnan, congresista del Silicon Valley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también estuvo presente en la administración de Biden. Y es que, de acuerdo con Kahan, en su texto, Estados Unidos debería de volver a ser una superpotencia fabril, cito, desde 1998, el aumento del déficit comercial de Estados Unidos con China le costó al país norteamericano 5 millones de empleos de manufactura bien pagados y al cierre de aproximadamente 70,000 fábricas. De acuerdo con David Autor, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, retomado por Cajan en el citado texto, cito, en la primera década del siglo XXI, Estados Unidos perdió 2.4 millones de empleos que se trasladaron a China. Desde mi punto de vista, en una acertada conclusión, Cajan literalmente demuestra que el déficit comercial de Estados Unidos con China crea empleos para el país asiático a costa del país norteamericano. Así, justamente, las políticas públicas desde la Casa Blanca están enfocadas en resolver un problema doméstico. En este sentido, no es casualidad los aranceles anunciados sobre el acero y el aluminio, incluso sobre las tierras raras. Ambas medidas, o las tres medidas, responden a los lineamientos de Estados Unidos por reincorporar ciertas industrias en la producción manufacturera estadounidense. En la imagen 1 nos centramos en la producción o qué ha pasado con la producción del acero. En 1970, 20% de la producción mundial del acero fue estadounidense. En 2021, solo el 4% de la producción del acero fue del país norteamericano. Incluso actualmente Estados Unidos es el segundo importador de acero y el 20º o el 20º exportador, el 20º exportador. Mientras China tiene el 50% de la producción del mercado. Todo esto con base en el texto de Caja. El empleo en esta industria del acero también ha caído en Estados Unidos. Caja nos demuestra que desde 1990 a la actualidad pasó el empleo de 257,000 a 131,000. El mismo autor hace un análisis con respecto al aluminio y demuestra que en la segunda imagen
nos podemos dar cuenta que en 1980 Estados Unidos fue el principal productor de aluminio y en 2021 Estados Unidos fue el noveno productor de aluminio. En este sentido, esta dinámica también se ha visto reflejada en los empleos. En 2001, Estados Unidos tuvo más de 90,000 trabajadores en el sector del aluminio. Actualmente solo son 50,000. Mientras China tiene el 57% de la producción mundial. ¿Qué pasa con las baterías de litio y los metales de tierras raras? En la imagen 3 nos podemos dar cuenta que China tiene el 76% de la capacidad mundial de producción de baterías de litio y tiene el 60% de metales de tierras raras, que nos preguntaremos, bueno, ¿para qué sirven estos metales de tierras raras o por qué están tan disputadas? Bueno, pues son un insumo fundamental y de hecho así se puede entender la disputa para construir vehículos electrónicos, turbinas eólicas y celdas de energía solar. Entonces, pues Estados Unidos tiene un déficit permanente en comparación con China respecto a estas tierras raras. Solamente produce el 15.5% de metales de tierras raras, o sea, es el 60% China, 15.5% Estados Unidos. Y respecto a las baterías de litio, solo es el 8%. En este sentido, no es casualidad el impuesto arancelario tanto al acero y al aluminio y la conquista que hace, ¿no?, al anunciar sobre las tierras raras, porque son insumos que necesita Estados Unidos para volver lo que ha venido siendo una política no reciente de una manufactura, una nueva era manufacturera. En este sentido, la pregunta, o por eso es la tensa calma, si China va a tener una actitud pasiva frente a esta nueva política de Estados Unidos o va a tener una actitud de respuesta con base en otras alianzas, ¿no? Entonces, por eso es la tensa calma, porque el mundo está esperando realmente la política anunciada en materia comercial por parte de Estados Unidos y la respuesta de China, que, lo vuelvo a repetir, no da indicios de querer ser una hegemonía imperial como las occidentales, ¿no? Entonces, esto da un juego distinto en términos geopolíticos. Por eso se llama tensa calma y en términos financieros también me gustaría notar que el crecimiento de las exportaciones chinas ha sido consecuencia de la administración de su política cambiaria. Y tener un tipo de cambio depreciado siempre favorece a las exportaciones. Y dicen que la historia no se repite, ¿no? Pero retomando algunos libros de historia, pues esta dinámica Estados Unidos ya del acuerdo de Plaza, ¿no?, a finales de los 70s y los 80s cuando se está reestructurando, pues es justamente un nuevo acuerdo institucional incluso, tanto de los flujos comerciales como de los flujos de capitales. Entonces, habrá de verse si los grandes capitales van a llegar a este acuerdo y seguiremos en una tensa calma unos años más. Doctora Jimena, pues muy importante esto que pone sobre la mesa porque digamos que Estados Unidos anuncia arancel tras arancel pareciera, pero pues en su discurso Donald Trump ni mucho menos el gobierno estadounidense dicen o nos explican esto que usted nos está explicando y de por qué el arancel hacia estos sectores, ¿no? Y hacia principalmente el acero y el aluminio. Me llama la atención también algo que
dijo sobre los empleos y también sobre esta nueva era manufacturera de Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido de alguna manera el propio proceso de industrialización dentro de su país y eso ha hecho pues en gran medida que otros países como China pues digamos, puedan desarrollar su economía incluso por encima de lo que ha estado haciendo Estados Unidos, porque incluso algo que me llama, ahorita que hablaba también de los empleos, es que Estados Unidos lleva demasiados años sin aumentar el salario de los trabajadores, que eso también es una parte muy importante. En ese sentido, quisiera preguntarle, hablamos de esta tensa calma en la que nos mantendríamos, porque pues China no busca ser un país hegemónico, ¿no? No como lo es Estados Unidos. Entonces yo le preguntaría, ante este contexto de que pues China no busca hacer esa hegemonía, otros países como México, incluso como México, podrían desarrollarse industrialmente e incluso pues también acelerar este proceso económico, ya que si Estados Unidos no lo llegara a hacer o no llegara a recuperar este proceso que ha venido perdiendo. Sí, por eso son oportunidades, ¿no? Oportunidades que se les presenta a México y en general a América Latina, porque viendo las estadísticas, pues hay un problema estructural, ¿no? Que tiene que ver con la proveeduría de insumos. Y en este sentido, México puede realizar otras alianzas para justamente ahora que está anunciando una política de generación de semiconductores y de chips, etcétera. Entonces, aquí el efecto dominó de lo que está pasando en Estados Unidos es que quizá el llamado sur global se pueda fortalecer y definitivamente es a través de una política industrial. A mí me llama mucho la atención los textos que cité, pues es Foreign Affairs Latinoamérica, ¿no? Una visión más, digamos, convencional. Y en todos apunta, en los textos respecto al tema, en la necesidad de una política integral para Estados Unidos. Entonces, lo que dicen es, no, es en ciencia, tiene que ver con una política fiscal, y entonces esa narrativa de política replica hacia América Latina. Y evidentemente, pues son áreas de oportunidad donde tiene que ver también una mano de obra calificada, que va a ser muy importante, pero ¿cómo poder tener éxito en esta política integral? Definitivamente es como lo hizo China, ¿no? O sea, que le hereda de la Unión Soviética los planes quinquenales y empieza a ser un proyecto de largo plazo. Entonces, a mí me llama mucho la atención que decían que esta política de una nueva era industrial también la tenía Biden. El problema es, y lo hemos dicho muchas veces, en estos textos los dice, o sea, reconocen que fueron las empresas norteamericanas las que se deslocalizaron hacia China, y hay algo muy importante que refieren estos textos. La innovación genera una producción en serie, ¿no? Después, primero innovas, generas el prototipo, eso es de alto valor agregado, pero la producción en serie se trasladó a China. Lo que dicen es que hay que relocalizar hacia Estados Unidos la producción en serie después del prototipo. Y esto va a tener que fomentar definitivamente una mano de obra calificada y también pues la disposición, ¿no? De volver a este trabajo manufacturero. Yo creo que la historia no se repite, o sea, por eso son fastes de la industrialización. Y ellos mismos dijeron que después del sector manufacturero seguía el sector servicios y que una economía entre más sector servicios tuviera, más desarrollada estaba y más crecimiento tendría. Entonces, yo no quisiera dejar de apuntar que esta crisis que definitivamente está pasando en Estados Unidos también es reflejo de la crisis del proceso de financiarización del capitalismo, porque la financiarización va ligada al crecimiento de los servicios y lo que tiene que haber es una reestructuración de la dinámica de acumulación de capital. Si se puede revertir un proceso de internacionalización de capital, definitivamente lo está dejando muy claro desde Washington, que solo es con medidas pues un poco, digamos, autoritarias, ¿no?
desde cierta perspectiva. Y es ahí donde el Estado va a recuperar su función. Y de un globalismo de mercado se va a pasar a un globalismo desde el Estado, ¿no? Porque, digamos, hay dos capitalismos ahí, ¿no? El que cree en el globalismo de mercado y un globalismo de Estado y otro globalismo que es supuestamente con una agenda más progresiva, ¿no? Eh, entonces, para México es una oportunidad, para Estados Unidos solo le queda que sean políticas pues un tanto autoritarias para revertir un proceso que la propia internacionalización de su capital determinó. Doctora Jimena, y en esta última reflexión que hace en torno a las medidas draconianas que ha impuesto Donald Trump ahora que empezó este mandato, esta forma de imponer, bueno, o anunciar, porque en realidad hay una brecha entre lo que anuncia y lo que realmente se hace, pero sí hemos visto cómo esta dinámica, esta forma en la que conduce la política económica desde Estados Unidos, de imponer aranceles a distintos países, sería, y acá es dos preguntas. Una, esta forma de imponer aranceles, entonces, por lo que usted nos está diciendo, estaría en términos de una forma de conducir la economía estadounidense para reestructurar la dinámica del capital que estaría cuestionando la globalización internacional, o sea, esta forma en la que desde la década de los 90 se fueron deslocalizando en Estados Unidos y en Europa también distintas industrias para localizarse ahí donde había mano de obra más barata. Y entonces, y ahí la segunda pregunta, estaríamos hablando de que en realidad hay un debate bastante intenso, ¿no? En que si es un retorno del Estado a la economía o como otras vertientes también dicen, bueno, es que en realidad el Estado nunca se fue, sino que simplemente intervenía de otra forma. Ese es un debate y también la segunda pregunta sería cuál es su opinión respecto a este debate que hay en torno a si es o no una vuelta del Estado en la economía. Sí, definitivamente es una lectura de las políticas de Trump, pues es una crítica a la globalización de mercado y que da lugar a la participación fuerte del Estado, ¿no? O sea, un Estado rector, pero con la agenda de Elon Musk simplificado en términos presupuestales, ¿no? Entonces, sí hay un cambio y eso no significa que van a dejar de tener políticas me gusta el término, de cajan de una hegemonía imperial, ¿no? El que ellos ahora critiquen la globalización de mercado no hace que abracen una agenda distinta a una hegemonía imperial, ¿no? O sea, eso es, digamos, hay una crítica a la globalización por un problema doméstico reflejado en los niveles de empleo, en la ruptura del tejido social por el consumo de drogas y claramente vamos a ver si esos capitalistas que se beneficiaron de la globalización de mercado ahora están dispuestos a reestructurar su dinámica de acumulación a través de la directriz del Estado, ¿no? Entonces, mi posición es que yo nunca me he atrevido en estas conversaciones que hemos tenido a decir que es que China va a ser la próxima hegemonía, porque, lo repito, una hegemonía imperial no parece que sea su proyecto, ¿no? Y ellos hablan mucho de equilibrios y de cooperación y de consenso. Entonces, ahorita lo que vamos creo que a ver es una globalización con una directriz del Estado para mantener incluso la renta del capital. Entonces, aquí lo único que queda claro es que el Estado es fundamental, ¿no? Para los que pensaban que el mercado lo iba a resolver todo, ellos mismos eh, ya están anunciando y nos dejan ver claramente que se necesita del Estado rector. Por eso decían hasta la teoría muy convencional, ¿no? El dictador benevolente es el Estado.
Claro que sí, y me hace acordar también de un libro que escribió hace bastante tiempo un profesor allá en la UNAM, Jaime Osorio, El Estado en el Centro de la Mundialización, en donde ponía en cuestión también este tipo de aspectos que estamos hablando el día de hoy. Doctor Echenique, le agradezco mucho esta cápsula el día de hoy, que es bastante buena para entender la dinámica internacional, la dinámica nacional de Estados Unidos y también lo correspondiente o lo que le tocará a México en esta reestructuración del capital, como lo acaba de mencionar usted. Le agradecemos y esperamos seguir contando con usted el siguiente viernes para otra cápsula más. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes. Gracias a todos.